Creo que ya, listo. Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar acá. El doctor Nelson Iván me invitó para que tuviese el tema en este grupo. Me parece muy bonito esta labor de reunirse virtualmente todos los lunes, inclusive también diferentes días de la semana, para que podamos tener un espacio como para compartir reflexiones, enseñanzas que nos deja Dios. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Camila, yo tengo 22 años y les voy a contar un testimonio que me parece muy bonito y también una historia muy bella en la Biblia que se llama, bueno, no una historia sino una parábola, que es la parábola de la oveja perdida. Por eso el tema de hoy se titula 1 mayor a 99. Pero antes de comenzar, pues vamos a orar, oremos. Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu santidad, fidelidad y amor, Padre. Te agradecemos porque tú eres bueno y nos amas. Señor, en esta noche te pedimos para que aquellas personas que estamos aquí reunidas y las personas que luego vayan a ver el video, podamos estar en completa conexión contigo. Perdona nuestras ofensas y perdona nuestros pecados, Padre. Sabemos que no somos dignos de ti, pero por tu gracia tenemos la oportunidad de comunicarnos contigo. Te pedimos que el Espíritu Santo se pose en nuestros hogares para que podamos realmente recibir la enseñanza que tú quieres y ponerla en nuestro corazón. En Jesús, amén. Bueno, a ver, listo. Como decía, el tema se titula 1 mayor a 99 y está inspirado en la parábola de Lucas 15, versículos del 1 al 7, que dice lo siguiente. Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, cuando yo tenía más o menos 16 años, sí, cuando tenía 16 me gradué del colegio y no quería estudiar en Bogotá, entonces me tomé como un año de descanso a ver si pasaba a las universidades a las que me había inscrito. Pues mi mamá y mi padrastro, yo viví con mi padrastro desde que estaba pequeña, entonces es casi mi papá. Mi mamá y Max me pagaron un muy buen colegio y era un poco costoso, entonces desde que yo estaba en 11 tomé la decisión de que quería estar en una universidad pública porque era como muy consciente de que ya habían gastado bastante dinero en mi colegio. En ese año yo viajé, fui misionera. Aquí me están saludando, feliz noche, David. Fui misionera en ese año, bueno, hice varias cosas. Dentro de las cosas que hice es que durante 4 meses me fui de misionera a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Me fui desde noviembre hasta febrero. Me fui en el 2018 y regresé acá a Colombia en el 2019, en febrero del 2019. Cuando yo me fui, no tenía experiencia en salidas, en viajes sola. Cuando yo estaba en el colegio, mi mamá siempre fue muy cuidadosa conmigo. Nunca me dejó coger un bus, nunca me dejó salir a la tienda, a nada. Era muy sobreprotectora mi mamá. Entonces yo era una pequeña Camila de 17 años que estaba en un país sola, en una ciudad muy grande, sola, y con diversas culturas. Creo que Nueva York se conoce por eso, por su diversidad. En esa ciudad yo tenía un propósito y era que había ido con un grupo de chicos, de muchachos y muchachas a
hacer misión, éramos misioneros y nuestro trabajo consistía en darle libros a las personas latinas para diferentes cosas, libros sobre salud mental, sobre salud espiritual, sobre salud física, sobre nutrición, porque en Estados Unidos las personas latinas la mayoría están ilegales y no cuentan con un seguro médico, no cuentan con un espacio donde puedan como aprender a tener salud, y la mayoría de ellos tienen muchas enfermedades que son prevenibles. Entonces ese era como nuestro trabajo. Sin embargo, lo hacíamos en la época de invierno. Yo me acuerdo que yo usaba fijo todos los días 3 pantalones, y si ese día estaba nevando podía usar hasta 5 pantalones. Tenía que usar térmicos debajo de toda mi ropa. Todos los días el agua se me congelaba siempre, entonces siempre teníamos como que gastar dinero comprando agua porque el agua que llevábamos en la maleta se congelaba, igual que el almuerzo o cualquier comida que lleváramos se congelaba. Y pues a mí me iba muy bien, yo creo que porque era de las más pequeñas, entonces el propósito era como que estos jóvenes van a hacer misión, pero no solamente la hacen así, sino que reciben una donación, y con estas donaciones pueden costearse sus semestres, sus universidades. En mi caso, como yo había tenido la bendición de que había pasado en una universidad pública acá en Colombia, entonces no tenía que... Ay, buenas noches, doctor Nelson Iván, muchas gracias. No tenía que pagar el semestre, no tenía que costear eso, es decir, todas las donaciones que quedaban eran donaciones para mí. Pero recordemos que yo tenía 17 años, mi primera salida sola. Bueno, pues yo recuerdo que en esa época de mi vida yo estaba muy mal mental y emocionalmente. Estaba pasando por un momento muy crítico y muy difícil. Porque cuando salí del colegio a mis 16 años empecé a tener muchos ataques de pánico, casi a diario. Ya no podía cruzar las calles, ya no podía asomarme a una ventana porque sentía que me iba a morir. De hecho, uno de los miedos que más tenía era como atragantarme o no poder respirar. Y en Estados Unidos, ya finalizando como esa campaña misionera que habíamos hecho, me dio bronquitis. Y eso es como el colmo para alguien que puede tener como esa fobia de no poder respirar. Y yo recuerdo que yo no quería salir a trabajar. El modo de trabajo era el siguiente: nosotros dormíamos en una iglesia, y en esta iglesia comíamos, cocinábamos, empacábamos en nuestras coquitas para llevar, y en la tarde nos llevaba nuestro líder en una van a diferentes lugares. Nos dejaba en supermercados, lavanderías, calles con mucho comercio, pero pues todo era afuera, en la calle, y estaba haciendo mucho frío, casi todos los días menos 11 grados, menos 12, menos 10. Habían días que nevaba también, y a mí me dio bronquitis. Entonces yo estaba muy asustada, y le decía a mi líder, que en ese momento se llamaba Gerson, que yo no quería salir a trabajar, que por favor que me dejaran en la iglesia, que yo me iba a morir, que me iba a ahogar. Le suplicaba que por favor no me hiciera ir a trabajar. Y ese día que yo le dije a Gerson y me puse a llorar: Gerson, yo no quiero ir a trabajar, por favor. Él me dijo: sí tienes que ir a trabajar, porque te voy a dar tu informe del dinero de la campaña. Ese día ya era como el penúltimo día, y al otro día ya teníamos que alistar cosas, era el último día de trabajo, más o menos. Y le daban como las cuentas a todos mis compañeros de cuánto dinero tenían, con cuánto dinero regresaban a Colombia, para ver si les alcanzaba para pagar el semestre. A todos mis compañeros súper bien, entonces ellos salían y yo les decía: ¿cómo te fue? Bien, voy a llevar $2,000, con eso me alcanza justo para el semestre. No, llevo $1,500. Y cuando me pasaron a mí, Gerson me dijo: no te puedes quedar y tienes que trabajar porque tú no te llevas nada. De hecho, estás debiendo $500, estás en negativo, en rojo. Y yo tenía 17 años, es decir, toda la plata que yo me había ganado me la había gastado en muchas cosas. Me compré un computador, compré ropa, compré maquillaje, salí, comí helados, de todo. No tenía conciencia de la plata y me gasté todo.
Entonces estaba como muy asustada porque mi mamá me había prestado para los tiquetes. Y yo, en vez de al menos ahorrar para pagar los tiquetes a mi mamá, había gastado todo. Y tenía bronquitis y era mi último día de trabajo y debía $500. Ni siquiera en los mejores días de trabajo yo había logrado hacer $500 solamente de donaciones. Porque nuestro trabajo pues era misionero, entonces si una persona quería el libro y lo necesitaba y no nos daba nada, nosotros por obligación y ética cristiana debíamos dárselo. Y si tenía solo $1 también, si tenía solo 1 centavo también. Entonces pues yo salí, recuerdo que le dije a mis compañeros, yo definitivamente no voy a poder hacer todo lo que necesito para hoy, o sea, yo me voy a quedar con esta deuda y me va a tocar llegar a Colombia, decirle a mi mamá y ya, pagar y decirle a mi mamá que me preste y que luego como sea yo se lo pago. Pero yo sabía que mi mamá se iba a poner muy triste y sobre todo se iba a decepcionar mucho. Y bueno, transcurrió el día, en todo el día no di un solo libro con una buena donación. Es decir, sí entregué libros, pero al final del día yo solamente tenía como $1, solo eso. Entonces recuerdo que me senté en el último lugar donde me dejaron, que era una lavandería 24 horas, y esta lavandería 24 horas estaba muy alejada de todo, estaba en un barrio que se llama Brentwood, pero ese barrio es muy grande y en Estados Unidos, además de que las cosas quedan muy distantes la una de la otra, esa lavandería era muy solitaria, o sea, hacia acá no había nada y hacia acá no había nada en el barrio. Y yo, pues me tocó quedarme ahí porque allá me llevó mi líder y yo le decía, no me lleves allá, es mi sitio menos favorito, el que menos me gusta, voy a trabajar con menos ganas. Y a Gerson no le gustó y me dejó allá en mi lugar menos favorito. Yo llevaba muchos libros en la maleta, estaba muy cansada, no había tomado ni siquiera un poquito de agua en todo el día porque se me había congelado y tenía solo $1 y con $1 no me alcanzaba para comprar una botella de agua. Entonces me senté y me puse a llorar. Ya eran como las 11 de la noche. Entonces yo ya sabía que ya no iba a poder hacer nada y que me iba a ir con la deuda a Colombia. Tenía 17 años, recuerden, bronquitis, y estaba solita en una lavandería en la mitad de la nada, en un país que no era el mío, en una ciudad que no era la mía. Y mi mamá me llamó y ahí fue cuando, luego de la historia, recordé este versículo y a esta parte le titulo Perdidos, que en el Salmo 107:4 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. La Camila de 17 años en ese momento se sentía sumamente perdida, sola, triste, asustada y con mucho miedo en esa lavandería a las 8 de la noche, sin poder respirar bien, con una infección en los bronquios, sin antibiótico, porque allá no dan antibióticos si uno no va al hospital, e ir al hospital es muy costoso, debiendo $500 y muy triste. Yo me sentía muy perdida. Pero luego viene la siguiente parte y es que también somos llamados. Cuando estamos perdidos, Dios nos llama. En Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Cuando yo estaba ahí sentada, recibí la llamada de mi mamá y mi mamá estaba muy contenta, estaba muy alegre. Y me dijo: ¿cómo estás, hija? ¿Cómo vas? Y yo: bien, mami, gracias. Mi mamá no sabía que debía $500, seguro si yo le hubiese contado no hubiese estado tan contenta. Entonces yo le dije: bien, mami, aquí trabajando, súper juiciosa. Y me dijo, bueno, ella sí sabía que yo estaba enferma y me dijo: no te preocupes, todo el esfuerzo que has hecho, el Señor lo va a reconocer y va a valer la pena. Recuerda que Jesús está al lado tuyo hoy y recuerda que te lo va a recompensar. Esas fueron las palabras de mi mamá y yo la verdad no le creí. O sea, yo sentí que ella me lo dijo como ánimo de mamá, de ya es tu último día, tranquila, no pasa nada, pero mi mamá no sabía lo que estaba sucediendo. Y yo: bueno, sí, mami, gracias. Colgamos. Ahí también recordé este versículo
que está en Primera de Pedro 2:21, que dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Luego de que mi mamá me llamara, yo luego di una vuelta por la lavandería a ver si encontraba a alguien. Saludé a una señora que era americana, fue como muy poco amable conmigo, entonces ahí yo otra vez me desanimé y otra vez me puse a llorar y me volví a sentar. Cuando yo me senté, llegó un señor que tenía como un traje y tenía la Biblia mundo del brazo. Y este señor, cuando me saludó, yo enseguida supe de qué país era. En Nueva York hay muchos salvadoreños, muchos. Y él me saludó y me dijo: hola, ¿cómo estás? Y yo le dije: hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y me dijo: ¿eres misionera? ¿Estás vendiendo libros? Y yo en ese momento como que me alcancé a ilusionar y yo: ay, de pronto este señor me va a comprar todos los libros. Pero luego dije: ay, no, ¿qué va? Este señor no me va a comprar todos los libros. Y yo le dije: sí, soy misionera. No los vendemos, los regalamos por donaciones o por nada. Si quieres uno te lo regalo. Entonces nosotros teníamos que pagar esos libros, ¿no? Cada libro nos costaba $8. Entonces, si yo regalaba un libro y no me daban donación, igual yo tenía que pagar $8 por ese libro. Y él me dijo: en mi iglesia también hay una muchacha que es misionera, tiene una edad como la tuya. ¿Tú cuántos años tienes? Y yo le dije: tengo 17. Ya tenía 18, acababa de cumplir 18 porque yo cumplo en enero. Tenía 18. Y él me dijo: ay, sí, en mi iglesia también. Entonces yo le dije: ay, qué bueno. Y me dijo: ¿cómo te llamas? Y le dije: Camila. Pues nosotros estábamos muy acostumbrados a relacionarnos con la gente, entonces no nos daba tanto miedo. Y en ese momento yo estaba tan triste que la verdad no sentía angustia de estar sola en la lavandería. No sé por qué, si soy muy desconfiada, y de que un hombre se me acercara a hablarme. Y me preguntó mi nombre y yo se lo dije. Y yo le dije: Camila. Y me dijo: ¿no has comido nada? Y yo le dije: no. Y él me preguntó que si quería tomar algo. Y yo le dije: sí, claro, muchas gracias. Porque recuerden que yo tenía solo $1 y no me alcanzaba para una botella de agua. Y mi agua se había congelado. Entonces, él fue a traerme la bebida. Yo le había dicho que agua, pero luego él regresó corriendo y me dijo: Camila, ¿qué era lo que me habías pedido? Y luego de eso me dijo: Camila, no estés triste, recuerda que Jesús está sentado al lado tuyo y todo tu esfuerzo va a valer la pena, me dijo él, así de la nada. Y luego se fue otra vez corriendo y llegó con la botella de agua y me la regaló. Cuando él me regaló la botella de agua, luego cuando pensé en lo que sucedió, pensé en este versículo que está en Lucas 19:10. Y es como la parte de buscados. Y es que cuando la oveja se pierde, es llamada por su pastor y luego buscada. Aunque ella no responde a la llamada, su pastor luego la busca. Y así me sentí yo, porque estaba perdida. Luego sentí que fui llamada cuando me llamó mi mami. Y luego sentí que fui buscada. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10. Y cuando él me entregó el agua, yo le pregunté: ¿cómo se llama usted? ¿Quiere que le regale un libro? Y me dijo: no te preocupes, yo solamente vine a esto, no tienes que saber mi nombre. Me entregó el agua y solo me dijo eso. Yo le dije: no, pero estoy muy agradecida, dígame cuál es su nombre al menos por orar por usted. Y él no me contestó y me dijo: no te preocupes, que yo solamente vine a esto, Jesús está al lado tuyo. Y salió y yo quedé como pasmada, como en shock. Y luego cuando quise ir a buscarlo, no lo encontré, no vi ningún carro salir, no lo vi a él salir. Yo creo que el Señor realmente me mandó un ángel ese día. Luego de esto, luego de que se fue el Señor, inmediatamente me llegó un mensaje a mi celular. Y era de un hombre que antes ya yo le había dado libros por una donación y él me había dado una donación muy generosa. En su momento me regaló $120 por un solo libro. Entonces yo dije como:
de pronto el Señor necesita, no sé, algún libro, pero pues ya será decirle a mi líder que se los lleve, porque yo ya mañana tengo que alistar mis maletas y al otro día me iba a Colombia. Cuando él me escribió, me dijo, Camila, necesito verte urgente, por favor, es algo importante, necesito que ores por mi hijo está muy mal. Y al parecer su hijo pues tenía muchos problemas de adicción con drogas. Él era mexicano y le iba muy bien, tenía muy buenos recursos en Estados Unidos. No sé si era ilegal o legal, pero sé que le iba como muy bien. Hola, buenas noches Sandra y buenas noches Juan Carlos. Cuando sucedió esto, pues el Señor seguía insistiéndome. Camila, por favor, necesito que ores por mi hijo, por favor, por favor, por favor. Entonces yo tenía mucho miedo porque estaba muy tarde, yo estaba sola en la lavandería y no sabía si decirle que sí. Entonces le dije a mi líder, Gerson, hay un señor que quiere que ore por él y quiere venir a donde yo estoy. Yo sabía que él era de ese barrio en donde yo estaba, pero me da miedo estar sola, puedes venir tú y asegurarte de que yo esté bien. Y Gerson me dijo, sí, yo ya iba en camino. Entonces yo dije, bueno, entonces le voy a decir al Señor que sí. Y le dije que sí. Creo que se me escucha muy pasito, me voy a acercar. Y le dije que sí al Señor para que fuese a buscarme. Y cuando el Señor llegó a la lavandería, pues me dijo, hola Camila, entra. Me dijo que entrara a su camioneta, pero pues me daba mucho miedo. Y vi que recién llegó Gerson, mi líder, con la van y con todos los muchachos. Entonces yo dije, bueno, me voy a subir porque veo que Gerson está aquí y pues va a asegurarse de que yo esté bien. Cuando me subí a la camioneta, él estaba muy angustiado, estaba muy triste este señor. Y me dijo que por favor, que él solamente había venido a esas horas de la noche, casi a las 11 de la noche, a que yo orara por su hijo. Y yo le dije, claro, claro que sí, puedo orar por tu hijo. Y lo hice, él me dio las gracias y ya. Y ahí yo nuevamente, cuando estaba sola y retrocedía en la historia, pensaba, realmente me buscó el Señor. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando yo me despedí de él me puso algo en la mano, o sea, y me apretó la mano y yo me despedí y salí. Pero estaba como muy conmovida por todo el tema de su hijo y como que yo no me di cuenta. Salí de la camioneta de él y enseguida me fui a la van donde estaban todos mis compañeros y Gerson, mi líder. Y Gerson me preguntó, Camilita, ¿cómo te fue? Entonces yo le dije, mal Gerson, solamente recogí $1 y yo debía $500. Y me dijo, ¿y cómo te fue con este señor? Y yo le dije, no, era solo una oración, aunque me dio algo. Pero como este señor me había dado una vez una donación de $120, yo dije, pues seguro el señor me regaló, no sé, $5. Porque él ya una vez me había regalado $120, pues no lo va a volver a hacer. Y cuando yo abrí la mano y conté, eran $550. Él me había regalado $550. Y los conté y le dije a Gerson, no lo puedo creer, me regaló $550, yo debía 500. Y toda la mañana había dicho, eso no se va a poder, eso no va a ser. Sí, Dios me ama mucho, pero no se va a lograr, en un día no voy a poder trabajar lo de una semana. Cuando Gerson escuchó eso me dijo, Cami, y te tengo una noticia, en la mañana había revisado mal tus cuentas y no debes $500, sino que tenías más de $500 a tu favor, o sea, esta plata de hoy no la debes, es tuya, también te la puedes llevar a Colombia. Y yo me puse a llorar y no lo podía creer, o sea, no lo podía creer. Y luego, otra vez en retrospectiva en la historia, recordé en la parábola de la oveja perdida que dice, y cuando la encuentra la pone gozoso sobre sus hombros, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Luego una amiga que se llama Sara, que yo amo mucho, me dijo, Cami, el Señor no se queda con nada y prefiere hacerte quedar mal a ti que quedar mal él. Y qué bien que quedé mal yo, que toda la mañana dije que el Señor no iba a ser capaz de que yo pudiese hacer esos $500, y es que por mí, por supuesto que no hubiese sido capaz.
pero el Señor sí lo hizo. Y ahí me vi reflejada yo en la parábola de la oveja perdida, todo ese día en el que me sentí triste, angustiada, perdida literalmente. Luego cuando fui llamada por mi mamá diciéndome esas palabras de aliento de que Jesús estaba a mi lado, luego de ese Señor que otra vez me dijo Jesús está a tu lado, luego fui buscada por este otro Señor que gracias a Él y a Dios que pues me mostró la misericordia de Dios para mí. Y luego fui redimida porque yo no debía nada, solamente había sido una equivocación. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que me dijo, cuando tú no crees, pues por esta vez y por este momento yo te voy a dar el doble, porque ni siquiera me dio 500, me dio 550, me dio 50 más de sobra. Yo creo que muchas veces nosotros en nuestra vida nos sentimos como ovejas perdidas y cuando nos preguntamos a sí mismos, si nosotros tuviésemos 10.000 pesos y se nos pierden 1.000, ¿será que lo buscamos? De pronto no. Si yo tuviera 100 ovejas y se me pierde una, de pronto me quedo con las 99. Yo sí, quizá hay personas que respondan, no, yo sí voy y busco esa que se me perdió, pero yo creo en mi lógica que yo a lo mejor no voy y la busco. Yo digo, como ella que ya se perdió. Pero el Señor es tan bueno que ese día dejó a todas sus 99 ovejas y se fue por Camila, la niña que tenía 17 años y estaba ahí con bronquitis en el invierno, temblando, llorando y solita porque no sabía cómo solucionar ese problema a su corta edad, con tanta inmadurez y con tanta inexperiencia. Esa era como la historia que quería contarles y la reflexión que tenía para ustedes, y es que el Señor nos ama tanto que puede dejar todos sus pendientes y todas sus ocupaciones solamente por ocuparse de las nuestras, porque al Señor le importan nuestros problemas. Ese día yo recordaba mucho este versículo que es mi favorito, que dice, guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 17:8. Y así sentí yo que me recibió mi Padre Dios cuando yo me subí a la van, recibí esa noticia y conté esa plata. El Señor todo el día me estuvo guardando bajo sus alas, solo que quería que me diera cuenta de que por mis medios realmente era imposible que yo pudiera hacer lo que hice, pero que por los de Él todo puede ser posible. También recordé este versículo que está en Lucas 15:20 que dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo creo que ese día el Señor sí corrió muchas millas extra por mí, no solamente por regalarme ese regalo económico, sino por darme una lección espiritual. Que cada vez que yo creo que desfallezco, bueno, no cada vez, pero muchas veces, recuerdo que el Señor es poderoso y puedo hacer cualquier cosa y se me pasa. Muchas veces, como todos nosotros, no me acuerdo de la misericordia de Dios ni de todo lo que ha hecho por mí y sigo ahí clavada en el dolor. Pero muchas otras veces recuerdo lo que hizo por mí y yo estoy segura de que las personas que estamos aquí, los que están conectados, cuando nos hemos sentido como esa ovejita perdida, seguramente el Señor ha hecho algo por nosotros y seguramente nos vamos a volver a sentir perdidos. Pero lo bueno de esto es que luego cuando el Señor nos encuentra, corre y nos abraza. Esta era la reflexión que quería tener esta noche para ustedes. Es muy corta, a mí me gustan las reflexiones cortas, no me gustan como los temas largos porque me quedo dormida. Espero que los que estén conectados no se hayan quedado dormidos con esta historia. Y ya, ahí donde están, los invito a que podamos inclinar el rostro y oremos. Señor, te agradezco por tu misericordia y por tu amor, Padre. Te agradezco porque tú nos haces pasar por pruebas para que luego cuando veamos tu mano nos asombremos. Tú nos haces caer en cuenta de que por nuestros medios a veces todo parece imposible, pero también nos regalas la bendición de entender que por tus manos y tus obras todo puede ser un hecho, Señor. Te doy gracias por las personas que están aquí conectadas. Te pido, Señor, que cuando se sientan perdidas, así como muchas veces nos sentimos, seas tú llamándolos, buscándolos y luego redimiéndolos, así como la parábola de esa ovejita, Señor.
Te agradezco por ellos y te pido por sus hogares para que seas tú guardándolos, Señor, que el Espíritu Santo se pose sobre ellos, que tú los guardes de todo mal, de todo peligro, que comas con ellos, que duermas con ellos, que cenes con ellos. También te pido por mi hogar, Señor, que estés tú siempre rodeando mi casa, Señor, y rodeándome con tus brazos. Te pido para que en esta noche, si es tu voluntad, podamos tener una gran noche y podamos descansar y mañana levantarnos para realizar todos nuestros quehaceres. Te agradezco y te pido todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, que tengan todos muy buena noche, que Dios los bendiga, que si es la voluntad del Señor mañana nos podamos levantar y hacer todas las cosas que tenemos que hacer y que el Señor siga buscándonos y redimiéndonos. Que tengan muy buenas noches. Chao.